Petro no es bruto, es parte del plan. Hay que reconocer que José Antonio Campo era el ministro que daba un poquito más de confianza. Aún así, Petro decidió echarlo y reafirmar a Irene Vélez en el Ministerio de Minas, atornillarla más y más. Ante esto, la primera reacción que tenemos es pensar que Petro es bruto, pero no lo es. Él lleva décadas en la política y conoce perfectamente las consecuencias de todo lo que dice y hace un presidente. Él sabe que van a quedar en evidencia todas sus mentiras, falacias y malas decisiones. Cualquier estudio técnico, análisis de datos, riesgo, mercado puede probar fácilmente que están haciendo las cosas al revés, pero no le importa porque sabe que eso no ha importado en otros países. Él sabe que cuenta con una masa, los pobres, ignorantes y jóvenes que van a apoyarlo porque es su única esperanza de un futuro mejor, más limpio y justo. Nos toca entender eso, lo cual es muy difícil, y porque la primera reacción normal es saltar y decir bruto, la está embarrando, pero no la está embarrando. En realidad está llevando a cabo el plan que ha diseñado por décadas, no solo él, sino la izquierda en todo el mundo. Se subió a tiempo al tren que los progresistas han montado en todo el mundo. Ahora los jóvenes consumen medios y opiniones internacionales y todos siempre quieren copiar a los modelos europeos y norteamericanos, sin entender que hay ciertos lujos que Colombia no se puede permitir. Por ejemplo, acabar con la producción y explotación de hidrocarburos o tener condiciones laborales similares a las de otros países desarrollados que son productivos y competitivos. En Colombia hay quienes le hacen oposición a Petro, pero la realidad es que la ideología de izquierda es mucho más grande que Petro y Latinoamérica. Es un movimiento mundial muy bien montado que se basa en prometer soluciones a problemas y verdades irrefutables, como el cambio climático, derechos de las mujeres, minorías, mejores condiciones laborales, más impuestos para las empresas, etcétera. Es muy fácil satanizar a quienes hacen oposición, porque pareciera que implícitamente esa oposición es la que quiere continuar con todas las cosas que se han hecho mal. Al mismo tiempo, tampoco esa oposición puede probar que la derecha sea la respuesta a todos los problemas, porque finalmente fue su mal trabajo el que dio lugar a que la izquierda pareciera la única salida a todas las injusticias que hemos visto por años. La posición no es local, es internacional. La izquierda está adoctrinando bebés, niños y jóvenes de una forma muy agresiva. Quieren implantarles ciertas ideas de tal suerte que solo sean ellos quienes puedan garantizarles sus derechos y libertades. En Canadá, por ejemplo, se ven casos de gente con Mercedes-Benz protestando contra la minería y el petróleo, sin entender que gracias a eso ellos y casi cualquiera persona ganando el mínimo puede comprar un Mercedes fácilmente. Australia tiene el récord mundial de más años sin recesión, justamente por la minería. Pero al igual que en Colombia con el petróleo, la izquierda quiere acabarla sin tener con qué reemplazarla. Y bueno, mi gente, ese es otro punto. Tendemos a creer que solo los ignorantes podrían apoyar a la izquierda y su idea de acabar las fuentes de ingreso, bienestar y seguridad de un país. Pero aunque nos cueste entenderlo, no es así. Prácticamente todos los países desarrollados donde todos tienen acceso a la educación llevan muchos años apoyando a la izquierda. Canadá es el país más educado del mundo y aún así la izquierda surtió efectos. En conclusión, mi gente, nuestro sentido común nos lleva a creer que presidentes como Petro son brutos y que solo los ignorantes sin educación podrían apoyarlo, aún viendo la destrucción, pero no es así. Ese es el plan. En nuestra sociedad hay mucha gente realista, pero muchísimos
son soñadores.